ustedes, queridos hermanos, uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy es la libertad que tenemos en Cristo. Uno de los errores, o podríamos decirlo de una manera un poquito más fuerte, uno de los pecados en los cuales nosotros como iglesia del Señor, que conocemos su palabra, una iglesia que enfatiza en el estudio bíblico, una iglesia que enfatiza en aprender más de Dios por medio de su palabra, nosotros, hermanos, podemos entender algunas cosas de forma que nuestra relación con Dios pasa de ser una mera religión o una mera religiosidad a ahora tener una plena relación y tener libertad por medio de conocer qué ha hecho Cristo con nosotros. Hay muchas cosas, hermanos, que quizá nosotros podríamos entender bien y que por medio de esto podríamos darnos ciertas atribuciones que quizá para nosotros no son malas y que en la palabra del Señor no se especifican que puedan ser malas o dañinas. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar ¿de qué cosa? De ninguna cosa. Debo tener cuidado y debo tener dominio propio. Y quizá por medio de esto podríamos beber algo o comer algo o entrar a un lugar o salir de otro lugar sabiendo y teniendo paz en nuestro corazón y en nuestra conciencia de que no estamos haciendo nada malo. Pero ¿qué hay acerca de aquellos que todavía esas cosas no las ven bien a causa de que su conocimiento en el Señor y a causa de que su conocimiento en la palabra todavía no ha alcanzado cierta madurez? ¿Cuál es nuestra actitud frente a aquellos hermanos a quienes les podría lastimar vernos a nosotros, por ejemplo, tomando algo de alcohol? O quizás comiendo alguna comida que se podría pensar que es prohibida de comer. O quizá entrando a un lugar donde para unos está bien o para otros quizá estaría mal. Por mucho tiempo yo escuché y se lo tenía como un límite dentro de las iglesias cristianas. Si no se podía ir al cine, no sé si usted se acuerda de ese tiempo, cuando se prohibía al cristiano ir al cine. El día de hoy nosotros en el cine hemos podido encontrar incluso películas que han sido de edificación y de bendición para nosotros, porque ahora en el cine han pasado películas a veces cristianas. Por otro lado, nuestros hijos quizá nos han de animar a poder ir a ver alguna película que nosotros sabemos que no está mal. Pero quizá para otras personas esto puede ser una dificultad. Pero ¿cuál sería nuestra actitud frente a esto? El 8 de noviembre de 1793, en la historia de Francia, una mujer llamada Madame Roland se opuso a los excesos y a las opresiones de la Revolución Francesa. Y producto de eso, la cogieron y la llevaron a la guillotina. Ella estaba ya por ser decapitada y cuando ella levanta su rostro antes de ser decapitada, ella ve una imagen, una estatua de arcilla y levanta su voz con gran fuerza y dice: oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Lo que ella trataba de decir era que por la libertad que ella tenía de oponerse a un sistema opresor, ahora, a causa de esto, ella iba a experimentar la muerte. En este primer bloque que vamos a estudiar, quisiera compartirles, hermanos,
nuestro primer enunciado, que es la libertad y los derechos de quienes están en Cristo. La libertad y los derechos de quienes están en Cristo. Miren ustedes que en el capítulo 8 se habla de una cosa muy puntual de la cultura de los corintios. Veamos lo que dice el versículo del 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Miren ustedes, el apóstol Pablo le explica a la iglesia que en cuanto a este tema, ellos no deberían tener ningún tropiezo. ¿Y qué dice más adelante? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí el apóstol Pablo está utilizando una frase que el día de hoy se la toma para justificar no estudiar la Biblia o no profundizar en ciertas verdades de la Escritura, lo cual sería tomarla de una manera sacada o fuera de su contexto. Pero ¿qué era aquello que se sacrificaba a los ídolos? En esta ciudad, en Corinto, una de las prácticas más habituales que había por parte de los que asistían a estos templos era llevar o sacrificar animales para sus dioses. Entonces, si iban al templo de Afrodita, ellos llevaban un animal y podían sacrificar. Pero ¿qué pasaba con ese animal sacrificado? La carne de este animal tenía algunos destinos. Una porción se empleaba totalmente para ser quemada en sacrificio a ese dios. Otra porción se llevaban a los sacerdotes que lo recibían como parte de su sustento, ¿no? Que ellos lo podrían utilizar para ellos, para su familia, para comer, ¿no? Y también había otra parte que se destinaba para ser vendida, miren ustedes. De forma que el templo de este Dios no solamente se convertía en un lugar de adoración, sino que también se convertía en una carnicería, donde los moradores, donde la población podría ir y comprar carne fresca, pero a un precio mucho más bajo de lo que se vendía o de lo que se vende en el mercado. Y también había otra porción que se destinaba para consumirla entre los que hacían estos sacrificios. 4 cosas se hacían con esta carne. Entonces, recuerden ustedes que aquellos creyentes que ahora vienen a la iglesia estaban sumergidos dentro de estas prácticas, de esta cultura. Dice un autor con respecto a esto, de manera que los templos paganos en aquellos días no solo funcionaban como lugares de adoración, sino también como carnicerías y al mismo tiempo funcionaban como lo que sería el equivalente de los restaurantes en el día de hoy. Miren ustedes, ¿cuántas personas que quizá tuvieran este deseo de ahorrarse un dinero o que quizá tuvieran recursos económicos escasos, quisieran ir y aprovechar de comer de esto de sacrificado a los ídolos? Una oportunidad. Si en la carnicería, digamos que la carne estaba a $3 la libra, en este lugar estaba a $1.50. ¿Quién no quería ahorrarse o tener un 50% de descuento? Pero la pregunta aquí es, ¿era lícito para los creyentes aprovechar de estas ofertas especiales? ¿Era lícito para los creyentes participar de esa carne sacrificada a los ídolos? Bueno, mire lo que dice el versículo 4 y 5. El apóstol Pablo dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿qué dice él? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo
y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay quien, un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Queridos hermanos, los corintios, según este texto, lo que dice el apóstol Pablo, podían comer de aquella carne que había sido sacrificada a los ídolos. Los corintios podían comer de aquella carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Debido a qué? Debido a que sus conciencias estaban plenamente informadas por la palabra de Dios de que un ídolo nada es en el mundo, de que un ídolo es algo inventado por hombres y que no tiene vida. Miren ustedes una cosa interesante que dice el Salmo 135. Vámonos un ratito al Salmo 135, versículo del 15 al 18. Salmo 135, versículo 15 al 18. Y dice así: los ídolos de las naciones, ¿qué dice? Son plata y oro, obra de manos de ¿quiénes? De hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, están muertos. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Miren ustedes cuál era el argumento de Pablo para decirles que no habría ningún problema si ellos consumieran de esta carne. Sin embargo, los hermanos que tenían una conciencia madura, una conciencia fuerte a causa de este conocimiento, debían cuidar de aquellos hermanos que habían sido nuevos en la fe. Debían tener cuidado con aquellos hermanos que todavía no tenían la madurez necesaria para poder entender esto que para ellos era muy sencillo. Ellos debían hacer prevalecer lo que pasaría con su hermano a causa de que ellos hagan uso o pleno uso de este derecho que tenían. Ellos sabían que los ídolos no significaban nada. Ellos sabían que los ídolos no eran absolutamente nada y que para ellos solamente había un solo Dios. Pero ellos debían, por amor a sus hermanos, cuidar de no desviarlos, ofenderlos o hacer que fracasen en el camino de la vida cristiana. La primera cosa que hemos dicho, hermanos, sobre este pasaje es la libertad y los derechos de quienes están en Cristo. Nadie niega, hermanos, que nosotros en Cristo tenemos libertad, que hemos sido libertados no para vivir conforme al pecado, no para vivir en libertinaje y hacer lo que nosotros queremos, sino para poder vivir plenamente y poder honrar a Dios no como una mera religión, sin ninguna religiosidad, sino desde lo más profundo de nuestro corazón. Tanto así que el día de hoy el Señor nos dice, nosotros hemos hecho libres de la ley que había sido escrita para los israelitas. Hemos sido libres de esa obligación que tenían los judíos de cuidar de ciertas dietas, de cuidar de ciertos días, de cuidar de ciertas exigencias para agradar a Dios.
porque ahora nosotros vivimos bajo la ley, bajo una ley distinta a esa ley del Antiguo Testamento. Y la ley con la que vivimos el día de hoy es la ley del amor. La ley que por medio del amor nosotros podemos sintetizar y resumir todos los mandamientos que habían sido dados al pueblo de Israel. La segunda cosa que queremos compartir, hermanos, en esta mañana sobre este pasaje es que el amor a mis hermanos debe prevalecer ante mi libertad y mis derechos. El amor ante mis hermanos o el amor a mis hermanos debe prevalecer ante mi libertad y mis derechos. Supe una vez el caso de un pastor y me dijo: Mario, te voy a ser sincero. La vez pasada me fui de paseo, estaba con mi esposa, estábamos solos y yo dije: nadie me está viendo, yo sé que no voy a pecar delante del Señor, hace mucho calor, me quiero tomar una cervecita. Él era un pastor y él en eso mira a todos lados y dice: bueno, no hay nadie por aquí que me vaya a ver. Entonces se acerca a una tienda y dice: deme una cerveza bien heladita, una cerveza pequeña, y se la toma. Y después de dar el primer trago se da cuenta que algunos hermanos de la iglesia andaban por ahí. Dice él que no lo habían visto. Pero cuando él vio a estos hermanos de la iglesia, él era pastor. Cuando él vio a estos hermanos de la iglesia que andaban por ahí, que no lo habían visto, él se sintió frío y la sangre se le fue. ¿Cómo que se dice? La sangre se le fue, se le cayó al piso, dice, ¿no? A los pies. Se sintió tan, pero tan mal de haber hecho eso. No por tomarse una cerveza, porque él no tenía ningún problema en tomarse una cerveza. Pero sí por lo que pudiera haber causado esa impresión en aquellos que quizá no lo iban a tomar bien. Que quizá les iba a lastimar ver a su pastor en esa escena, ¿no? Queridos hermanos, la palabra del Señor nos da detalles de ciertas cosas, pero de otras, quizá, hermanos, nosotros tenemos libertad. Es decir, si nosotros consideramos lo que Dios nos enseña en su palabra, nosotros seríamos un poco más cuidadosos en nuestra salud. Yo digo, ¿qué sería peor? ¿Tomarnos una cerveza o tomarnos una Coca-Cola? ¿Qué es más dañino para el cuerpo? ¿Tomarse una cerveza o tomarse una Coca-Cola llena de harto azúcar? Probablemente la Coca-Cola sea más dañina, la cerveza no sea tanto. O el vino, por ejemplo. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, a causa de sus frecuentes enfermedades, tomar vino. Pero, hermanos, haciendo uso de estas libertades que Dios nos da, no para que lo tengamos en libertinaje, no para que lo hagamos de una manera desenfrenada, ¿qué pasa con lo que podría suceder en el corazón de nuestros hermanos en Cristo si ven esto? ¿Qué pasaría? De forma que, ¿qué pasaba con estos hermanos débiles en la fe? Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 8 de 1 Corintios. Vamos a ver. Versículo 7 dice así: pero no en todos hay este conocimiento. Es decir, no todos tienen la madurez y el conocimiento necesario para darse esa libertad. El apóstol Pablo garantiza que comer de lo sacrificado a los ídolos no era pecado, no era malo. Pero él dice, tengan cuidado porque no en todos hay este conocimiento. No todos lo van a tomar a bien como ustedes piensan que así fuera. Porque ¿qué era lo que pasaba en Corintio? En Corintio era que ellos comían de algo y sin importar lo que piense su hermano más débil, le decía, come nomás, no pasa nada.
La Biblia dice que los dioses no son nada, que los dioses son semejantes a aquellos que los hacen, que los fabrican. Pero los hermanos tenían una tendencia, los más débiles, al comer de los sacrificados de los ídolos, debido a que su conciencia no estaba todavía totalmente informada o madura. Después de comer, ¿qué pasaba? Ellos pensaban, he comido algo que ha sido sacrificado a un Dios. Y les daba tristeza. Sentían que habían pecado. Sentían que habían fallado en su corazón. Y producto de esto ellos podrían alejarse de la fe por la culpabilidad. Por otro lado, lo que podría haber pasado con estos hermanos es que producto de comer, ellos simplemente iban a seguir y adorar a ese ídolo. Entonces, el apóstol Pablo les dice, no en todos hay este conocimiento. Miren, ¿qué es lo que pasa? Algunos habituados hasta aquí a los ídolos, es decir, ellos sí consideran a los ídolos como entes reales. Y dice, ¿y su conciencia haciendo qué? Teniendo una conciencia débil, se afecta, se contamina. Si bien la comida, dice, la carne, la vianda, no nos hace más aceptos ante Dios. Lo que nosotros comamos o dejemos de comer no nos hace más aceptos delante de Dios, dice el apóstol Pablo. Lo que tomemos o no o dejemos de tomar no nos hace más aceptos delante de Dios. Es que, hermanos, la salvación que nosotros tenemos, la gracia que tenemos, no ha sido porque en nosotros ha habido una obra tan especial o más importante que la obra de Cristo. Es solamente por la obra de Cristo que usted y yo el día de hoy tenemos esta plenitud de vida. Tenemos esperanza después de la muerte. No ha sido porque Dios en nosotros vio algo especial. Ha sido porque Dios envió a su Hijo para que venga en rescate por ti y por mí. Por puro amor, por el afecto de su voluntad, dice la palabra del Señor. Pues ni porque comamos, ¿qué dice? Seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Quién sería más importante delante del Señor? ¿El que coma o guarde la dieta que está establecida en el Antiguo Testamento o el que no la coma? ¿Quién será más importante delante del Señor? Ninguno de los dos. Porque la comida, dice el apóstol Pablo, no nos hace más importantes o más aceptos delante del Señor. El reino de Dios no consiste en comida o bebida. Consiste en poder y el Espíritu Santo. Muchos de ellos no tenían la misma madurez bíblica, teológica, y podían llegar a creer que los ídolos estaban vivos. De manera que después de comer iban a sentir este remordimiento por haberlo hecho. Queridos hermanos, como hemos dicho, no es que haya algo de malo en profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, el capítulo 3, versículos 17 al 18, nos motiva a perseverar en el conocimiento de Cristo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3. Abramos nuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Mire lo que dice. Si lo tiene, me dice amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, que dice, creced en la gracia y
el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Queridos hermanos, lo que tenían que cuidar esta iglesia y estos hermanos era su amor a los más débiles, su amor a aquellos que no tenían el mismo conocimiento. Mire lo que dice el versículo 11, regresemos a 1 Corintios capítulo 8. Y dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿En qué se fundamenta el amor a los más débiles? Es decir, ¿por qué nosotros, antes de satisfacer nuestro yo, antes de satisfacer nuestro ego, antes de aprovechar los derechos y la libertad que tenemos en Cristo para hacer o no hacer ciertas cosas? ¿En qué se fundamenta, hermanos, el hecho de que debemos amar a estos hermanos débiles y que por causa de los hermanos débiles debemos a veces abstenernos de cosas que sabemos que no son convenientes para ellos? Y de verdad, hermanos, yo podría mencionar muchas cosas aquí, que quizás nosotros lo hacemos en lo secreto de nuestra familia, en lo secreto de nuestros cumpleaños, en lo secreto de nuestros festejos, quizás en lo secreto de nuestros trabajos, y que nosotros sabemos plenamente que no estamos ofendiendo al Señor. Pero ¿qué pasa si alguno de estos hermanos podría ser herido a causa de nuestra libertad sin amor? A causa de ejercer y de aprovechar el conocimiento que tenemos sin amor a ellos. Si Cristo murió por nuestros hermanos más débiles o nuestros hermanos más pequeños, como dice el Señor Jesucristo luego en Mateo capítulo 25, a quienes el Señor nos manda a amarlos hasta el punto que no les haga falta de nada, hasta el punto de que ellos son quienes representan al mismo Señor. El Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, si tuviste compasión de estos mis hermanos más pequeños, si te preocupaste de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. Si te preocupaste por aquellos que tenían cierta necesidad o tenían cierta condición y quizá eran más débiles que ti o quizá tenían menos recursos que ti, si lo hiciste por ellos, tú demostraste que me amabas a mí primero. ¿Por qué nosotros atentaríamos contra su salud y cuidado, hiriendo su débil conciencia? Nuestro amor a estos hermanos más débiles, queridos hermanos, se fundamenta en nuestro amor a Cristo, quien pagó con su sangre, con su sufrimiento por nuestra salvación. Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros éramos débiles, el Señor renunció a sus derechos, renunció a su posición, renunció a lo alto y sublime de su esencia para venir a vivir entre nosotros, más débiles, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, manchados, malolientes. Si el Señor se despojó tanto, que dice el texto bíblico que se despojó de sí mismo, ¿cuánto más nosotros podríamos considerar hacerlo por nuestros hermanos? Mateo 25, del versículo 41 en adelante, el Señor le dice,
entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no les importó. Tuve sed y no les importó. Fui forastero y no les importó. Estuve enfermo y en la cárcel, tampoco les importó. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos a ti, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Queridos hermanos, nosotros como cristianos tenemos el deber de cuidarnos los unos a los otros. Y que si hay algún hermano en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que quizás su conciencia es más débil, que si quizás su entendimiento de la palabra no es tan avanzado, por decirlo así. Y quizá ellos piensan que hacer ciertas cosas es pecado y nosotros sabemos que no es pecado. El Señor nos manda el día de hoy en su palabra a tener consideración de aquellos por quienes Cristo también murió, a quienes Cristo también amó. Yo no sé las cosas que ustedes hagan, hermanos, en lo secreto. Yo no sé si se toman por ahí una copita de sangría. Yo no sé si van a una fiestita de vez en cuando. Yo no sé si por ahí con la familia bailan en su casa. Yo no sé si usted baila con su esposa. Yo no sé si se toma un caldo de salchicha. Yo no sé si de vez en cuando se toma una cervecita. Yo no lo sé. Pero hermanos, el Señor nos dice que cuando hagamos uso de ciertos derechos o ciertas libertades, que por medio de la palabra del Señor supiéramos nosotros que no son malas, pero podemos ofender a nuestros o a alguno de nuestros hermanos más pequeños, debemos amarlos y hacer prevalecer nuestro amor a ellos sobre nuestra libertad cristiana. Concluyo, hermanos. Debemos recordar que nuestro Señor en la cruz se despojó de todo derecho y toda potestad que podía tener sobre quienes le crucificaban. Él podría haber llamado, hermanos, a una legión de ángeles para que lo defiendan. No se defendió. Obediente se dirigió hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, el Señor en su palabra nos dice que el que ama a Dios amará a todos a quienes Dios ama. Si tú amas al Señor, nuestra obligación y privilegio es amar a todos a quienes Dios ama y por quienes Cristo se entregó. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién lo puede ver? ¿Con quién se puede relacionar? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, el Señor por medio de su palabra, nos toca los temas que quizá por nuestra propia cuenta no los tocaríamos. ¿Cuánto de lo que hemos aprendido el día de hoy nos llama la atención sobre
quizás ciertas cosas que nosotros haríamos sin importarnos lo que el resto piense. Pero el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros y a cuidarnos los unos a los otros. Por eso procuramos estudiar la palabra del Señor, para que todos podamos llegar a la imagen, a la estatura, al comportamiento de aquel varón perfecto, de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces los fariseos reclamaban al Señor por ciertas prácticas o ciertas cosas que hacía? Señor, ¿qué pasa con tus discípulos que no ayunan? Siempre le estaban recalcando. En el caso de ellos eran religiosos. Vivían en una religiosidad terrible. ¿Cuántas veces al Señor le reclamaban porque iba a comer a la casa de los ladrones y las prostitutas, de los estafadores, de los cobradores de impuestos? Pero ellos eran religiosos, hermanos. ¿Cuánto más nosotros ahora, que tenemos una familia en Cristo por quien velar y cuidar? Nuestro deseo y anhelo más grande debe ser que todos estemos un día en la presencia del Señor. Que no se quede ninguno. Que ninguno se desvíe de estar con Dios. Cuidémonos, hermanos, los unos a los otros. El apóstol Pablo finalmente en el versículo 13 dice: por lo cual, si la comida, ahí póngale lo que usted quiera. ¿Qué es lo que le gusta? La sangría. Le gusta por ahí una cervecita. Le gusta por ahí el caldo de salchicha. Le gusta por ahí el seco de chancho, dice. Yo no sé, hermanos. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, si comerte ese caldo de salchicha le resulta a tu hermano tristeza y tropiezo, no te lo comas. Si por causa de tu hermano tienes que desechar de tu vida esa cervecita que te la tomabas cada 6 meses o cada año, dice, bueno, este año me tomo una cervecita o este vasito de cerveza. Si por causa de tu hermano tienes que dejar quizá aquel capricho que te guste, y sabes que delante del Señor no es malo, hermanos. Estamos hablando de cosas que no son malas delante del Señor. No estamos hablando de cosas que Dios dice, esto es pecado y esto no lo debes hacer. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, hay desorden, hay disolución. Pero si por causa de mi hermano yo debo dejar todas estas cosas, debo hacerlo. Y dice: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. ¿Cuándo? Jamás. Me haré vegetariano por amor a mi hermano, para no poner tropiezo ¿a quién? Miren cuán importante es el hermano. Cuán importante es el hermano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque por medio de ella nosotros aprendemos a ser menos religiosos. Gracias porque por tu palabra nosotros, Señor, aprendemos a vivir en un mayor amor, a profundizar en nuestro nivel de amor con aquellos que son más débiles o quizás son más nuevos en la fe. Ayúdanos cada día, Señor. Permítenos, Señor, mostrar en nosotros el carácter de Cristo. Permítenos en nosotros mostrar, Señor, que te amamos. Y, Señor, si con algo que yo dije en esta prédica he ofendido a alguno de mis hermanos más débiles o más pequeños, yo te ruego que me perdones. Y nos perdones si quizás nos hemos dado libertades y no nos han importado ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a amarte con un corazón sincero, dispuesto, Señor,
y que demuestra que ama a sus hermanos en Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.